Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, a esta nueva semana que el Abacadosh nos permite poder reiniciar una nueva semana en este mes de mayo. Damos gracias al Padre, damos gracias al Abba por la oportunidad de vida que Él nos da, que Él nos presta, y por la infinita gracia y misericordia que día con día nos lleva como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día se complemente y sea perfecto y nosotros no produzcamos sombra. De parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien le da la cordial bienvenida y que está siempre atenta para poder bendecirle en el nombre del Abba, sabiendo y reconociendo de que todos y cada uno de los que están atentos a esta transmisión que estamos llevando del Sefer Shoftim, el cual estamos desarrollando el capítulo 1 y que en esta oportunidad vamos a concluir con el capítulo 1, ya que hemos ido desarrollando porción por porción, tema por tema, y es la razón por la que hemos llegado a la sexta parte dentro del capítulo 1 del Sefer Shoftim, y con la sexta parte prácticamente vamos a estar cerrando el capítulo 1, en el cual vamos a dejar concluido en esta enseñanza. Y el tema pues que vamos a denominarle es la extensión de las conquistas de Manasés y Efraín. En este desarrollo de esta sexta parte vamos a ver prácticamente, si el Abacadosh nos permite alcanzar a desarrollar, también vamos a ver la extensión de las conquistas del resto de las tribus que conforman el tema que abarca este día. Pero antes de iniciar voy a hacer una breve introducción haciendo un recordatorio del tema que vimos la semana pasada, ya que en la semana pasada vimos la conquista que hizo la casa de Yosef a la ciudad de Betel, en la cual pudimos ver cómo Yahweh estaba con la casa de Yosef y estos pudieron conquistar prácticamente toda la ciudad de Betel, la cual antes se denominaba la ciudad luz, y ellos pudieron tomar posesión de esta tierra. Mas sin embargo, en el tema que hoy vamos a estudiar, que inicia a partir del Pasuk 27, en este tema la conquista corresponde a las tribus de Manasés y Efraín. Pero entremos de lleno para que podamos ver, o mejor dicho, podamos leer el contenido de esta conquista, qué es lo que sucede realmente en esta enseñanza y qué es lo que la enseñanza nos va a dejar como reflexión para cada uno de nosotros. Entonces iniciemos a partir del Sefer en el que estamos, Sefer Shoftim, capítulo 1, Pasuk 27, y dice de esta manera:
Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seam, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. 28. Con el tiempo, cuando Israel se había fortalecido, pusieron a los Kenani, o sea, a los cananeos, bajo trabajos forzosos, pero fracasaron en echarlos completamente. Es decir, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Al principio, amados Sahim, hubo sectores en los que vivían cananeos, los cuales estas tribus no fueron lo suficientemente capaces para sacar al cananeo de las tierras que ellos poseían. Pero cuando las tribus crecieron para ser lo suficientemente fuertes, ellos se comprometieron con los cananeos y pensaban que los podían utilizar para su ventaja. Pero realmente se acomodaron y se quedó el cananeo persistiendo en habitar en aquella tierra. Es decir, la tribu de Manasés y de Efraín no logró sacar a los cananeos de las tierras que a ellos les correspondió. Y al final terminaron siendo tributarios. Es decir, se acomodaron y quedaron viviendo junto al cananeo, a estas tribus. Prácticamente la historia que aquí se da o se revela es que mientras que la obra que comenzó con fervor gradualmente se fue debilitando, es decir, es importante reconocer que muchas veces las personas funcionamos o nos acomodamos de acuerdo a la cabeza que nos guía. Estoy refiriéndome a que estas tribus se habían acostumbrado a la dirección que Yehoshua les venía dando anteriormente. Una vez que Yehoshua murió, estas tribus se debilitaron. No tenían la suficiente fortaleza o la suficiente motivación para pelear como cuando Yehoshua los motivaba a luchar y a pelear por lo que realmente a ellos les correspondía. En este caso, la historia aquí nos muestra que el fervor de ellos fue menguando gradualmente, se fue debilitando. Yahweh estaba con Judá. Lo vimos al inicio del Sefer Shoftim cuando comenzamos el capítulo 1. Que Yahweh
le dio la victoria a Judá. Yahweh también estaba con Yoshef cuando conquistó Betel en la semana pasada, en la historia de la semana pasada, y fue tomada la ciudad de Luz, que también se conoce actualmente como Betel. Fue conquistada al 100%. Pero entonces, ¿qué pasó con Manasés y Efraín? Y todos los demás que se debilitaron en la obra. ¿Qué pasó ahí? Es algo en la que podríamos entrar en una reflexión, ya que los cananeos fueron dejados en las mismas tierras que ellos ya poseían. Y ellos, estas tribus de Manasés y Efraín, se acomodaron a ellos. Es decir, mas no los arrojaron de la misma manera. Ellos hicieron que mejor pudieran volverse tributarios y estar viviendo juntamente con ellos. Esto, amados, nos puede servir para llevarlo a la vida práctica y hacer un comparativo, es decir, compararlo con la vida espiritual, con cuando alguien comienza en el caminar de la vida cristiana. Es decir, quizás las personas no seamos lo suficientemente fuertes en la fe cuando empezamos nuestro caminar en la vida cristiana. Pero nos cuesta mucho si no perseveramos en la búsqueda de la comunión con el Padre, de la comunión con Yahweh. Nos cuesta mucho lidiar con todas las cosas que se nos enseña, con todo lo que se ven y que necesitamos cambiar en el yo interno. Es decir, que mientras logramos cambiar nuestra vana manera de vivir para lograr crecer en el conocimiento del Señor, en el conocimiento del Adón, no deben de debilitarse nuestras fuerzas. Debemos de luchar en nuestra fe esas áreas que muchas veces no nos permite que nuestra fe crezca. Esas áreas son las que muchas veces tenemos que trabajar para que nuestra fe no sea débil. Nunca debemos de hacer un trato de paz, si lo queremos entender así, con nuestra alma o con la parte pecaminosa, porque debemos de estar conocedores y tener determinado que cuando tomamos decisiones para dejar o abandonar aquellas áreas que contaminan nuestras almas, esas decisiones tienen que ser, esos cambios tienen que darse, cambios determinativos para poder dejar aquellas cosas que contaminan nuestras almas. Y eso es
lo que este pueblo, lo que estas tribus de Manasés no lograron hacer. Ellos no querían abandonar esas áreas que tenían en su interior. Como ya no estaba aquel líder que los guiaba y que los fortalecía, ellos solos no podían luchar con sus áreas. Ellos solos se debilitaban. Ellos solos no tenían a alguien al frente que les pudiera motivar esas áreas emocionalmente para poder vencer, para poder luchar y poder vencer. La fe no era suficiente para poder creer que Yahweh estaba con ellos y que podían lograr el propósito por el cual ellos iban a pelear su área de porción, que era la tierra que el Padre les había prometido. Mas sin embargo, nosotros hoy en día tenemos que tener esa convicción, esa fe, esa emuná, creer, confiar y obedecer para que hayan cambios en nuestras vidas y no nos dejemos minar, para que no tengamos que ser derrotados, sino que ser más que vencedores y no dejar que nos ganen nuestra mente, sino que seamos nosotros los que con la ayuda del Abacadosh podamos salir más que vencedores. Pero continuemos la enseñanza y veamos las extensiones de las conquistas de las demás tribus, porque recuerde de que cada tribu tenía su propia responsabilidad y sus propias batallas que pelear. Es decir, cada una en lo particular, cada tribu en lo particular tenía su propia batalla que pelear, su propia área, su propio territorio por el cual luchar. Hoy vamos a ver en el Pasuk 30 qué tribu es la que vamos a leer para saber qué tribu quiere conquistar su área. Y esta se refiere a la tribu de Zabulón. Y dice el 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Mire qué tremendo, otra tribu en la cual prácticamente se dejó minar, no solamente emocionalmente ni espiritualmente, sino que territorialmente. La tribu de Zabulón fracasó también en tomar todo aquello que Yahweh le había preparado por porción de tierra, es decir, no pudo conquistar el 100% de la tierra que había sido asignada para él, sino que tuvo que compartirla con el cananeo, es decir, tuvo que habitar en medio del cananeo, y este también le fue a su debido tiempo tributario. Es decir, el pueblo de Zabulón pensó que podía tomar su incompleta obediencia a la obra para su ventaja, especialmente pues de manera económica. Ellos consideraron que mejor hagámoslo tributario y lo que nos paguen
no va a servir para algo. Ellos lo vieron, lo enfocaron y lo vieron en la parte económica, pero ellos prácticamente fracasaron en la apreciación que hicieron con el cananeo y pues se quedaron habitando en medio de él. Eventualmente le traerían hacia una crisis social y luego a una crisis espiritual. Debido a esta situación, pues de que iba a ser una crisis, no era de inmediato, pero sí iba a ser una situación la cual pues no era fácil el pensar que, ya que no era algo real a lo que se iban a enfrentar, pero sí era algo certero, ya que solamente la obediencia es la que nos lleva a confiar en el Todopoderoso, y solamente Él les podría haber librado el ciclo venidero de dicha crisis, la cual prácticamente registra todo el libro de Shoftim. Pasemos al siguiente pasú, veamos que otra tribu es la que también cae en el mismo hoyo del cual venimos hablando, es decir, que sale derrotado, y este es la tribu de Aser. La tribu de Asher, como se pronuncia en el hebreo, dice el pasuk 31. Asher no echó a los habitantes de Acco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Erob. Y moró Asher entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó, es decir, no los pudieron echar de la tierra que ellos les había sido asignada. La tribu de Asher también fracasó, no pudo tomar posesión de lo que Yahweh les había señalado. Esta tribu, pues, no solamente esta tribu fracasó, sino que había sido más fácil ver que las otras tribus fracasaran, mas sin embargo ellos también como tribu del pueblo de Zabulón, vemos que los cananeos habitaban en medio de ellos, pero Asher fue aún peor, porque Asher fue quien moró, o sea, quien vivió entre los cananeos. Ellos sufrieron un grado peor de un declive social y espiritual. Es decir, que mientras que la mayoría de las otras tribus fueron capaces de ocupar al menos alguna parte de su territorio asignado, pero la tribu de Asher parece ser que hubo un mayor fracaso completamente, no pudieron desalojar al cananeo en un 100%. Entonces, fue algo en la que fallaron totalmente. Asher fue a quien peor les fue en comparación de las otras tribus que acabamos de leer. Pasemos al pasuk 33.
Y veamos de qué tribu prácticamente nos está hablando en este pasuquín. Dice así: tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. La tribu de Neftalí, amados Sahim, halló también dificultad para contrarrestar la tendencia de las otras tribus. La derrota que esta tribu experimentó afecta la condición de las demás. Mas, sin embargo, Yahweh ya había establecido dentro de la Tanaj, es decir, en la Torá, ya había establecido que la intención de que Israel conquistara la tierra de Canaán no iba a ser fácil. Yahweh, es decir, él no tenía la intención de que que fuera fácil para ellos, pues de que pasara rápido. De hecho, lo establece en el Sefer Shemot, en el capítulo 23, versos 29 y 30. También lo establece. Hay otra cita que en el libro de Deuteronomio o de Devarim, en el capítulo 7, verso 22 al 24, que es el que vamos a leer. Para no atrasarnos mucho, solo vamos a leer esta última cita, lo que quedó establecido en la Torá. Y dice Yahweh: y Yahweh, tu Abacadosh, echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Yahweh tu Abacadosh las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Entonces, como podemos ver, amados Sahim, prácticamente Yahweh ya se había anticipado y se los había establecido, que no iba a ser fácil, que no la iban a destruir la tierra o no la iban a poseer la tierra a la primera, sino que iba a ser paulatinamente. Mas, sin embargo, dice que Yahweh tenía la intención de darles la tierra, sí, pero como lo describe la palabra, poco a poco. Aunque Yahweh planeó que Israel tomara esta tierra por medio de una confianza constante en él, pero no había alguien quien los liderara y quien les mantuviera esa motivación para que tuvieran la certeza y la seguridad en que las batallas iban a ser frecuentes. Ellos prácticamente fracasaron en hacer esto y no arrojaron a sus habitantes. Es porque casi eran como si Israel dijera: si no lo podemos tener fácil, entonces no lo queremos. O sea, querían las cosas así como que solo de ir a traer, solo de ir a agarrar. Y nada en esta vida es fácil, amados Sahim. Todo en esta vida tiene un costo, si no, nada tuviera valor. Entonces, prácticamente, el cananeo se quedó habitando como tributario, como morador en Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Es decir, el pueblo de Neftalí combinó dos facetas de
capitulación hacia el enemigo. En algunas regiones de su territorio vivieron bajo la sombra del dominio cananeo. En otras regiones pusieron a los cananeos bajo tributo hacia ellos. Pero en ambas facetas quedan cortas del mandamiento e intención de parte de Yahweh para el pueblo de Israel. Es decir, ellos nunca pudieron lograr establecer que el cananeo quedara sometido totalmente a los israelitas. Pasemos entonces ahora, ya para poder ir aterrizando en la última parte de este capítulo e ir concluyendo, al Pasuk 34. Veamos lo que la lectura nos describe en estas últimas versos, en estos últimos pasuquines. Y dice así, 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan, esta es otra tribu, hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Imagínense que aquí la tribu de Dan fue acosada directamente por los amorreos. 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José, acuérdese que la casa de José, la que conquistó Betel, cuando la casa de Yoshef cobró fuerza, entonces lo hizo tributario. Entonces aquí tuvo que salir la casa de José al auxilio para poder ayudar a la tribu de Dan y poder someter al amorreo. 36. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín y desde Sela hacia arriba. Entonces, concluyendo, la última reflexión para poder cerrar con broche de oro este capítulo. Los amorreos prácticamente acosaron a los hijos de Dan, como ya lo leímos, hasta el monte que descendía desde los llanos, es decir, no lo dejaron pasar. Aquí vemos al pueblo de Yahweh ser acosado por el enemigo. Esto nunca debe de ser así. El caso es que cuando el pueblo de Yahweh está caminando en la fuerza, en la fe, en la confianza de Yahweh, no debe de desmayar. Pero ellos no tenían la convicción y de entrada fueron acosados, dice la palabra. Entonces, cuando la casa de Yoshef cobró fuerzas y vio lo que estaba pasando, salió al pronto auxilio y los sometió y logró que los amorreos llegaran a ser tributarios, es decir, lograron conquistar que ellos pudieran ser sometidos. Otra vez vemos en el lugar de hacer lo correcto, de hacer las cosas bien, cuando Yahweh dice lo que hay que hacer y esto se cumple y esto se hace, entonces los enemigos
se someten. Es decir, Yahweh les dijo que había que arrojarlos completamente. Y ellos no lo querían hacer. Ellos únicamente los andaban como casi que contemplando. Entonces, ellos decidieron utilizarlos como mejor les parecía. Ellos consideraron que quedándoselos como servidumbre o ponerlos a su beneficio, iban a lograr someterlos. Pero ellos decidieron utilizarlos como mejor les parecía. El poner a estos enemigos bajo tributo fue lo más que lograron hacer para poder someterlos. Esto lo hicieron por pura, prácticamente, codicia, si lo queremos ver así, ya que la raíz de todo el mal es descuidando el mandato del Todopoderoso de hacer lo contrario. Entonces, el resultado final fue que los amorreos tenían un límite señalado dentro de la herencia del pueblo de Yahweh. Esta era un alojamiento innecesario y peligroso para los enemigos, tanto sociales como espirituales del pueblo de Yahweh. Por lo tanto, el límite del amorreo estaba ya establecido. Mas, sin embargo, en este periodo, las tribus de Israel a lo más experimentaron una victoria incompleta prácticamente. Estas últimas tribus todas tuvieron una victoria incompleta. Y lo peor, simplemente se rindieron y se alojaron con el enemigo, porque no les quedó de otra. Esto nos hace valorar, amados Sajín, que la victoria completa y gloriosa únicamente, o mejor dicho, podemos comparar que en el caso de nuestro Yahshua HaMashiach, Él ha sido el único que ha logrado obtener una victoria gloriosa y completa por nuestra parte, ya que no hubo nada que se dejara sin completar en la victoria que Él ganó para con nosotros en la cruz del Calvario, ya que por medio de la resurrección Él lo alcanzó y venció la muerte y nos redimió de toda maldición. Esa tiene que ser nuestra visión. Esa tiene que ser nuestra posición y nunca dejarnos amedrentar por dardos del enemigo cuando nos quiera enviar dardos de derrota, porque siempre van a haber dardos del enemigo que nos van a querer señalar que en nuestras vidas poder decirnos que tal vez somos inútiles y que no podemos lograr el propósito que tal vez al inicio nosotros nos fijamos como meta, sino que el enemigo se va a encargar de llamarnos que somos un fracaso. Pero en este capítulo, amados Sajín, el libro de Shoftim, el libro de Jueces, nos habla que el fracaso de algunas tribus tuvieron fue más, sin embargo,
porque no supieron o no tuvieron el líder indicado que les motivara salir adelante. Mas sin embargo, otras sí tuvieron más éxitos porque lograron conquistar la tierra prometida, lograron vencer. Y podemos ver que bajo el régimen de Yehoshua, todas las tribus comenzaron fuertes, pero pronto la mayoría se despió por diversos aspectos. Vaya usted a saber, podríamos mencionar que pudo haber sido por miedo. O sea, una vez ya no estaba Yehoshua, el resto de tribus que fracasaron, podríamos decir que no solamente fue porque no estaba el líder al frente que los motivara, sino que pudo haber sido porque no tenían la persona idónea que les orientara, y en ese momento ellos podían haber tenido miedo, cansancio, falta de disciplina, o por ir tras sus propios intereses. Y como resultado, pues, su fe comenzó a desvanecerse. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto también lo establece el libro de Shoftim en el capítulo 17, verso 6, en el cual dice: y en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, amados Sahim, para que nuestra fe siempre sobreviva en nosotros, debemos de practicarla día con día. Es decir, todos los días. Debe de permanecer cada aspecto en nuestras vidas esa convicción de confianza, de confiar, de creer y obedecer. Esa emuná siempre tiene que estar firme en nosotros. Por lo tanto, amados Sahim, cuidémonos de no hacer las cosas a la ligera o comenzar algo con mucha fuerza para luego desviarse de su propósito real. Nuestra convicción debe de ser siempre amar a nuestro Adón por sobre todas las cosas y vivir con Él y para Él, sabiendo que Él es el único creador de los cielos, de la tierra y dador de la vida, y el que sostiene mi vida y el que provee mi vida. En nuestras batallas, amados Sahim, podemos cansarnos, porque las batallas están todos los días a la luz del día y nos vamos a cansar, pero no tenemos que desfallecer. Vamos a querer descansar en un momento, vamos a querer pedir el pronto auxilio, y por eso es que siempre tiene que estar conocedor de quién tenemos que estar agarrados. Por lo tanto, si nosotros queremos descansar, pero necesitamos más que un descanso en el trabajo, necesitamos saber que el Todopoderoso nos ama y que Él está con nosotros y que Él es nuestro diario vivir y que Él no nos ha dado un propósito solo para hoy y que no se cumpla. No, nos ha dado un propósito en la vida.
Entonces la victoria viene cuando vivimos de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros. Con esto finalizo, amado Sahim, esperando y confiando que esta palabra haya llegado hasta su mente y su corazón, y que esta palabra haga reflexionar a cada uno de nosotros, sabiendo y reconociendo que cada uno de nosotros, cada mente, cada corazón, podríamos denominarnos o identificarnos que cada uno somos una tribu diferente y cada uno pensamos diferente, pero sabiendo y reconociendo que nuestro guía, nuestro líder es el mismo, el creador de los cielos y de la tierra, y Él es el que nos va guiando como la luz de la aurora para que vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto y no produzcamos sombra. Que la gracia y la paz de nuestro Adón esté en cada mente y en cada corazón, y que ilumine nuestras vidas. Disponga su corazón para que la tefilá pueda obrar, la oración pueda obrar en cada uno de nosotros, y la tejilín, la alabanza, pueda tocar nuestras mentes y nuestros corazones. Hasta pronto, amados Sahim. Shalom. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.